La Biblia nos asegura que el diluvio universal erradicó toda maldad de la tierra, pero la verdad es mucho más oscura. Existe un secreto genético que viajó a bordo del arca de Noé, esperando el momento justo para resurgir con fuerza. La historia oficial nos ha contado que los Nefilim, los gigantes de la antigüedad, desaparecieron por completo del mapa. Sin embargo, las crónicas antiguas y los textos apócrifos sugieren una supervivencia insospechada de su linaje maldito. El rastro de esta estirpe prohibida se oculta en un solo nombre, el de un hombre que desafió al mismo cielo con soberbia. Hablamos de Nimrod, el primer gran tirano de la humanidad postdiluviana, un enigma envuelto en poder y misterio total. Su figura es clave para entender cómo la rebelión prediluviana pudo manifestarse de nuevo tan rápidamente tras el juicio. La clave no está en su ambición, sino en su origen, un nacimiento que rompe todas las reglas de la nueva creación divina. ¿Fue Nimrod realmente un descendiente puro de Noé, o portaba en su sangre una herencia mucho más peligrosa y antigua? La respuesta nos obliga a reexaminar el significado de la palabra que lo define en el libro de Génesis, capítulo 10. El diluvio fue un reinicio, una purificación, pero el mal es más persistente de lo que la teología tradicional admite hoy. El relato bíblico es claro. Solo 8 almas sobrevivieron al cataclismo, la familia de Noé y sus esposas, un nuevo inicio. Pero la genética no se borra con agua, y el gen Nefilim pudo haber permanecido latente en uno de los hijos del patriarca. Nimrod es nieto de Cam, a través de Cush, y su aparición marca un punto de inflexión en la narrativa de la humanidad entera. Génesis 10:8 lo describe como el primero en ser un Gibbor en la tierra, un término que exige una profunda reflexión. La palabra Gibbor se traduce como gigante o héroe, pero en el contexto prediluviano se aplicaba a los Nefilim caídos. Entonces, ¿por qué el primer hombre poderoso después del diluvio recibe el mismo título que los gigantes del pasado gris? La teoría que exploramos hoy es que Nimrod fue el primer Nefilim postdiluviano, nacido con el gen activado en el arca. Sus padres, sin ser gigantes, habrían portado el rasgo recesivo que se manifestó de forma dominante en su hijo Nimrod hoy. Esto explicaría su fuerza descomunal, su liderazgo innato y su ambición desmedida por dominar a todos los pueblos vivos. Nimrod no solo cazaba animales, sino que también cazaba hombres, sometiendo a las tribus dispersas bajo su yugo de hierro. El historiador judío Josefo lo describe sin ambajes como un tirano que despreciaba a Dios y buscaba la gloria pura. Josefo afirma que Nimrod persuadió a los hombres a atribuir su felicidad a su propia valentía y no a la providencia divina. Su poder no era una bendición, sino una imposición, una tiranía que se extendió desde Babel hasta Akkad y Calné también. El imperio de Nimrod fue el primer gran desafío organizado contra el orden divino establecido después del gran diluvio. Pero su obra más infame, la que selló su destino, fue la construcción de la legendaria Torre de Babel, el Gran Zigurat. La torre no era un monumento a la unidad, sino un acto de desafío, un intento de alcanzar el cielo y evitar otro castigo. Nimrod, posiblemente un gigante, sabía que su linaje estaba condenado y buscó una estructura que lo protegiera de la ira. Cada ladrillo de Babel era un grito de guerra, una repetición de la antigua rebelión que los Nefilim habían iniciado antes. La torre representaba la soberbia humana y la voluntad de la estirpe Nefilim de no someterse jamás a la autoridad divina. El objetivo final de Nimrod era vengar a sus ancestros caídos, restaurando la gloria de los gigantes que el diluvio borró. Sin embargo, el cielo respondió con un acto de confusión, mezclando las lenguas para desbaratar el plan del tirano Nimrod.
La dispersión de los pueblos fue el único método eficaz para frenar el avance de un ser que ya no era totalmente humano. La historia de Nimrod es la prueba de que el rastro de los gigantes no se extinguió, sino que se transformó en linaje real. El misterio de su nacimiento en el arca revela que el mal original nunca fue erradicado, solo se ocultó temporalmente. Nimrod fue el eslabón perdido entre el mundo de los Nefilim y nuestra era, el primer gigante nacido en la nueva tierra. Muchos se preguntan cómo fue posible que un solo hombre lograra unificar a tantas facciones bajo un mando tan estricto. La respuesta yace en su estatura física, que según las leyendas superaba con creces la de cualquier hombre ordinario hoy. Nimrod poseía una inteligencia superior, heredada de aquellos que bajaron del cielo para mezclarse con las hijas de Adán. Su capacidad para organizar ejércitos y construir ciudades amuralladas no tenía precedentes en aquel mundo postdiluviano. Él entendía que el conocimiento de los antiguos podía ser usado como un arma para someter la voluntad de los más débiles. En las llanuras de Sinar, Nimrod estableció el primer sistema de gobierno centralizado, basado en el miedo y la adoración. No era simplemente un rey, sino un semidios a los ojos de sus súbditos, una figura que recordaba a los antiguos tiranos. Las inscripciones cuneiformes mencionan a un cazador poderoso que domaba leones con sus manos desnudas en tiempos remotos. Esta imagen coincide perfectamente con la descripción bíblica de Nimrod como un cazador vigoroso frente al rostro de Dios. Pero esa caza no era por deporte ni por alimento, sino una demostración de dominio absoluto sobre toda la creación viva. Nimrod quería demostrar que el hombre, bajo su guía, no necesitaba de la guía divina para prosperar y alcanzar la gloria. Él fue el arquitecto del primer sistema religioso apóstata, donde el hombre se convertía en el centro de todo el universo. Los templos no buscaban la comunión con el Creador, sino la exaltación de su propia figura y de su linaje de gigantes hoy. El nombre Nimrod en hebreo significa «nos revelaremos», lo cual define perfectamente la misión de su vida sobre la tierra. Cada paso que daba era una afrenta deliberada contra las leyes naturales impuestas por Dios tras el gran diluvio inicial. Él sabía que el tiempo de los gigantes era limitado, y por eso buscó la inmortalidad a través de sus grandes monumentos. La Torre de Babel debía ser una puerta al cielo, un portal que permitiera el regreso de los antiguos dioses a este mundo. Nimrod conocía los secretos de la astronomía y la geometría sagrada, conocimientos que los Nefilim poseían antes del agua. Su obsesión por la altura no era estética, sino funcional, buscando un refugio seguro contra cualquier inundación futura. Él no confiaba en la promesa del arco iris, pues su sangre rebelde le dictaba que el conflicto con el cielo era inevitable. Los trabajadores de la torre operaban bajo un régimen de esclavitud, movidos por el carisma hipnótico de su líder gigante. El cielo observaba cómo la estructura crecía día tras día, desafiando las nubes y las leyes de la gravedad del hombre hoy. Pero la unidad de propósito en la rebelión es lo que más preocupaba a las huestes celestiales que vigilaban la creación. Nimrod había logrado lo que parecía imposible: un solo pueblo, una sola lengua y una sola voluntad contra el Altísimo Dios. La intervención divina no fue un acto de crueldad, sino una medida de gracia para evitar que la humanidad se autodestruyera. Al confundir sus lenguas, Dios rompió el hechizo que Nimrod había lanzado sobre las mentes de sus seguidores más leales. El caos se apoderó de las obras, y los hombres ya no pudieron entender las órdenes de sus capataces en la gran construcción. La torre quedó inacabada, un esqueleto de ladrillo y asfalto que servía de recordatorio de la locura de un solo hombre hoy. Nimrod vio cómo su imperio se desmoronaba ante sus ojos, mientras las tribus huían hacia los 4 rincones del mundo. Sin embargo, su legado no desapareció, sino que se filtró en las mitologías de todas las culturas que surgieron después.
Él se convirtió en Gilgamesh para los sumerios, en Osiris para los egipcios y en el cazador Orión en las constelaciones. La figura del gigante rebelde permaneció grabada en la memoria colectiva de la especie humana como un trauma imborrable. Muchos textos antiguos sugieren que Nimrod intentó reconstruir su poder en otras tierras, pero nunca con el mismo éxito. Su muerte está rodeada de leyendas. Algunas dicen que fue asesinado por Sem, el hijo de Noé, para detener su maldad pura. Otras versiones afirman que su propio pueblo, cansado de su tiranía, lo despedazó para repartir sus restos por el reino. Sea como fuere, la tumba de Nimrod nunca ha sido encontrada, alimentando el mito de que su espíritu aún vaga por el mundo. La arqueología moderna sigue hallando sijurats en Mesopotamia que intentan emular la grandeza de la torre original hoy. Cada una de estas estructuras es un eco lejano de la ambición de aquel primer Nefilim que nació después del gran diluvio. La ciencia genética hoy empieza a considerar la posibilidad de que ciertos rasgos antiguos puedan reaparecer en humanos. ¿Podría el gen de Nimrod estar presente en los líderes actuales que buscan de nuevo la unificación global de los pueblos? La agenda de un solo gobierno y una sola moneda resuena con los ecos de la antigua Babel bajo el mando del gran tirano. Nimrod no fue solo un personaje histórico, sino un prototipo de lo que la humanidad puede llegar a ser sin límites éticos. Su historia nos advierte sobre los peligros de buscar el poder divino a través de la tecnología y la rebelión organizada. El misterio de su fuerza y su estatura sigue desafiando a los estudiosos que buscan explicaciones naturales a su vida. Pero si aceptamos la premisa de su origen nefilim, todas las piezas del rompecabezas histórico encajan perfectamente hoy. Él era un híbrido, un puente entre dos mundos, el último vestigio de una era que Dios decidió cerrar con el gran diluvio. Su nacimiento en el arca fue la grieta por donde el mal logró filtrarse hacia el nuevo mundo que Noé debía custodiar hoy. La vigilancia debe ser constante, pues la historia tiende a repetirse en ciclos que la mayoría de los hombres no ven. Nimrod volverá a levantarse en espíritu cuando las condiciones para una nueva Babel estén dadas en la tierra del mañana. Los antiguos sabios decían que el conocimiento prohibido nunca muere, solo espera a que alguien sea lo bastante audaz hoy. Él fue el primero en portar la corona, un objeto que simbolizaba su supuesta conexión con las estrellas y los caídos ayer. La tiranía de Nimrod sentó las bases de todos los imperios que vendrían después, basados en la conquista y la opresión pura. Su nombre sigue siendo un susurro de advertencia en las arenas del desierto, donde las ruinas de sus ciudades aún duermen. Babel no fue el final de su historia, sino el comienzo de una diáspora de conocimientos oscuros que llegó hasta nosotros. Las sociedades secretas de la antigüedad reclamaban a Nimrod como su fundador, el gran maestro de las artes prohibidas. Ellos veían en él al hombre que se atrevió a ser Dios, desafiando las limitaciones impuestas por el Creador del universo. Pero la verdadera lección de su vida es que ninguna torre, por alta que sea, puede proteger al hombre de su propia caída. La soberbia de Nimrod fue su mayor fortaleza y al mismo tiempo la causa principal de su ruina y de su olvido histórico. Hoy rescatamos su figura de las sombras para entender las fuerzas que moldean nuestro pasado y nuestro futuro más cercano. Él es el recordatorio viviente de que la sangre de los gigantes aún puede hervir en las venas de los hombres ambiciosos hoy. La búsqueda de la divinidad sin Dios es el camino más corto hacia la confusión y la dispersión de todas nuestras obras. Nimrod fue el primer Gibbor, pero no será el último en intentar asaltar las puertas del cielo con sus propias manos hoy. Cada vez que la humanidad intenta unirse bajo una causa injusta, el fantasma de Babel aparece para recordarnos el final. Las lenguas que hablamos hoy son la cicatriz de aquella herida abierta por la ambición de un solo hombre nacido en el arca.
Noé pudo haber salvado a la humanidad del agua, pero no pudo salvarla de la semilla que crecía en su propio seno familiar. La lucha entre el linaje de la promesa y el linaje de la serpiente continuó con más fuerza tras el retroceso de las aguas. Nimrod fue el campeón de la oscuridad, el guerrero que lideró la carga contra el trono de Dios en la infancia del mundo. Su sombra se alarga sobre la historia, recordándonos que el enemigo más peligroso es aquel que se cree igual al Creador hoy. Los mitos de los gigantes no son cuentos de hadas, sino memorias distorsionadas de una realidad que casi nos destruye ayer. Si Nimrod fue capaz de tales proezas en un mundo primitivo, ¿qué no podría ser un ser similar con la tecnología de hoy? La pregunta queda en el aire, mientras observamos cómo se levantan nuevas torres de cristal y acero en nuestras ciudades. El espíritu de Nimrod vive en cada intento de borrar las fronteras y las diferencias que Dios impuso para protegernos hoy. Él es el primer Nefilim postdiluviano, el hombre que trajo de vuelta la pesadilla de los antiguos días sobre la tierra. Su historia es un mapa de lo que debemos evitar si queremos preservar nuestra humanidad frente a la tentación del poder. Babel cayó, pero el deseo de construirla sigue intacto en el corazón de aquellos que no conocen la verdadera humildad hoy. Nimrod, el cazador, sigue al acecho, esperando el momento en que volvamos a hablar una sola lengua para volver a reinar. La vigilancia es nuestra única defensa contra el resurgir de los gigantes que una vez dominaron este mundo con terror. No debemos olvidar que el arca llevaba tanto la vida como la semilla de la destrucción que Nimrod germinó con su vida hoy. Él es el espejo donde se refleja nuestra propia capacidad para la rebelión y el deseo de ser dueños de nuestro destino. La tiranía de la primera Babel fue solo el ensayo de una obra que aún no ha terminado de representarse en el gran teatro. Nimrod, el nieto de Cam, sigue siendo el personaje más enigmático y peligroso de toda la genealogía de las naciones hoy. Su fuerza era real, su imperio fue vasto y su caída fue estrepitosa, dejando un vacío que nadie ha podido llenar jamás. Él fue el primero en desafiar al Señor a la cara, y su nombre quedó marcado para siempre con el sello de la apostasía pura. La arqueología y la fe se encuentran en las ruinas de Mesopotamia, donde el eco de sus pasos aún resuena con autoridad. Nimrod no fue un hombre común, fue una anomalía genética, un error en la matriz de la nueva creación que surgió del agua. Su presencia en la Biblia es un aviso, una señal de que el conflicto espiritual es eterno y no conoce de treguas ni paz. Él fue el primer héroe de un mundo que eligió olvidar a Dios para seguir a un gigante que les prometía el cielo mismo. Pero el cielo no se toma por la fuerza, ni con ladrillos de barro, ni con ejércitos de hombres valientes y poderosos hoy. La caída de Nimrod es la victoria de la verdad sobre la mentira, del orden sobre el caos y de la luz sobre la oscuridad. Sin embargo, el rastro de su sangre sigue ahí, diluido pero presente, esperando la chispa que lo active una vez más hoy. ¿Estamos preparados para enfrentar a un nuevo Nimrod? ¿O hemos olvidado las lecciones que Babel nos dejó escritas en piedra? La historia no perdona el olvido, y el gigante que duerme en el pasado podría despertar cuando menos lo esperemos todos. Nimrod fue el principio de una era de tinieblas, un rey que se creía Dios y un hombre que se convirtió en una leyenda hoy. Su vida es un testimonio de la gracia de Dios, que intervino para salvarnos de una tiranía que no habríamos podido vencer. Él fue el primer Hibbur, el primer Nefilim de la nueva era, y su sombra sigue proyectándose sobre cada uno de nosotros hoy. La Torre de Babel es el monumento a su fracaso, pero también el símbolo de su eterna ambición de dominio sobre la tierra. Nimrod, el cazador ante el Señor, terminó siendo la presa de su propia soberbia, dispersado por el viento de la historia. Su imperio se dividió, sus ciudades cayeron y su nombre se convirtió en sinónimo de rebelión para todas las generaciones. Pero el misterio de su origen sigue fascinando a quienes buscan la verdad detrás de los velos de la mitología antigua hoy.
Él fue el hombre que trajo el pasado prohibido al presente, el puente entre los gigantes y los hombres de carne y hueso. Su nacimiento en el arca es el secreto mejor guardado de la genealogía bíblica, una verdad que pocos se atreven a decir. Nimrod fue, sin duda alguna, el primer Nefilim post-diluviano, el gigante que intentó reinar donde solo Dios debe hacerlo. Su historia es nuestra historia, un recordatorio de que la batalla por el alma de la humanidad comenzó hace mucho tiempo. Él es el alfa de los tiranos y el omega de la soberbia humana, un ser que desafió las leyes de la naturaleza y del espíritu. Las arenas del tiempo han cubierto sus ciudades, pero su espíritu de rebelión sigue soplando con fuerza en nuestro mundo. Nimrod vive en cada acto de desafío, en cada torre de orgullo y en cada corazón que busca la gloria sin contar con Dios. Él fue el primer gigante nacido bajo el nuevo sol, y su legado es la advertencia más antigua que posee nuestra especie hoy. Babel no es solo un lugar, es un estado mental, una tentación constante de volver a la unidad sin propósito divino hoy. Nimrod nos enseñó que el poder sin sabiduría es solo una forma más elaborada de destrucción para todos los involucrados. Su caída fue necesaria para que la libertad pudiera florecer entre los pueblos, lejos de la sombra de un solo soberano. Él fue el primero en intentar el control total, y fue el primero en fracasar ante la inmensidad de la sabiduría del cielo. La figura de Nimrod es el espejo donde debemos mirarnos para no repetir los errores que llevaron a la confusión de Babel. Él es el gigante que cayó para que nosotros pudiéramos caminar rectos, libres de la tiranía de los antiguos dioses hoy. Su nombre resuena en los templos olvidados y en las páginas de los libros sagrados como una lección que nunca termina hoy. Nimrod fue el primer Nefilim post-diluviano, y su vida es el relato más impactante de la lucha entre el hombre y Dios. Nimrod fue el eslabón perdido entre el mundo de los Nefilim y nuestra era, el primer gigante nacido en la nueva tierra. Si quieres profundizar en los secretos más oscuros de la antigüedad bíblica, te invitamos a suscribirte ahora mismo.